de la mañana con 9 minutos en esta jornada de miércoles. Por supuesto que tenemos temas muy importantes, más serios, que tienen que ver con la política en nuestro país. Vamos a hablar de las elecciones judiciales. Al parecer no hay consenso a pesar de los diálogos, convocatorias, análisis, debates. Pero nos va a clarificar este panorama la senadora Virginia Velasco, que ya está en comunicación con Radio Yimani y Red Patria Nueva para todo el país. Senadora, un gusto saludarla. Javier Velázquez le da la bienvenida a este encuentro, a este diálogo, a esta entrevista. ¿Cómo está, Javier? Un abrazo grande. Bueno, saludar por su intermedio a todos los radioescuchas, teleoyentes en todo el país, internacional, también 20 provincias en la ciudad del Alto. Kamiskunhamaki, Javier, Humaro Walimunasiña, Chimambaron Tatata, Marca Chirina Karoski, Kiparaki, 20 provincias, Comaraki, Yatunca, departamentos. Peruana Tayana, una sarna Casirinaka, Kilanaku, Yakanaka, Humanacaro Walimunasiña, Chimambaron Tatata. Así es, senadora, qué bien. Nos están escuchando indudablemente en los 9 departamentos, en las 20 provincias del departamento de La Paz, a los que usted se ha referido con ese saludo. Bueno, ahora nos refiramos al tema de las elecciones judiciales. ¿Cuál es el panorama que se presenta, senadora, frente a este tema, a pesar, como decía, de que se ha convocado a las cámaras legislativas? Hay una comisión de trabajo en la redacción de la ley. ¿Cuál es el panorama que usted nos da a conocer a partir de esta entrevista, senadora? Bueno, yo creo que no hay voluntad política por parte de fuerza política de comunidad ciudadana y consideramos de que no les importa el país, no les importa justicia, para justicia para dar al pueblo boliviano, no les importa consensos, reanudar el diálogo, no les interesa. Más al contrario, lo que yo veo de la oposición es politizar, malinformar, decir que ellos van a querer ampliar o van a hacer por decreto, cosas que realmente no es así, que están mintiendo al pueblo boliviano. Pero Javier, es lo siguiente, que consideramos que el país necesita eh, una justicia social, necesita ya magistrados, magistradas que se puedan cumplir en base a la Constitución. Y como Asamblea Legislativa nosotros tenemos que preseleccionar a Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, Consejo de Magistratura y Tribunal Agroambiental. Y por supuesto, nosotros tenemos que cumplir la Constitución y la sentencia constitucional. Además, tiene que reanudarse un diálogo eh, de dar certeza al pueblo boliviano a cabeza de ambos presidentes de ambas cámaras, jefe de bancada nacional, jefes de bancadas departamentales, ahí están Comisión Constitución, Comisión Justicia, y por supuesto yo creo que las tres fuerzas políticas, creemos, Comunidad Ciudadana, está el movimiento socialismo. Entonces, acá lo que queremos es de que realmente haya ese diálogo sincero, diálogo para el pueblo boliviano, queremos una justicia. Si bien, digamos, no es la gran solución para tema justicia, pero sí o sí tenemos que elegir a preseleccionar magistrados y elección de magistrados en las urnas que tiene que trabajar también el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, desde ese punto de vista, considero de que aquí tiene que reinar la voluntad política, tiene que también dejar de lado el color político, y aquí necesitamos trabajar arduamente entre tres fuerzas políticas, y no puede ser que no quieran tener esa voluntad política por parte de la oposición. Así es importante, senadora, lo que nos manifiesta, pero lo que quiero transmitirle también es que el pueblo boliviano está exigiendo
certeza, claridad en este tema y lamentablemente la oposición no está yendo en ese camino, es decir, creemos, es decir, la oposición que está con otro tipo de ponencias, comunidad ciudadana. Estas certezas que exige la población es importante que se pueda generar también un acuerdo. Entendemos que no puede haber coincidencia en todo, pero sí es importante ir a debatir, a sentarse en una mesa con el propósito de llevar adelante estas elecciones, porque al final de cuentas no incomodan al gobierno. El pueblo boliviano está pidiendo prácticamente con urgente necesidad las elecciones judiciales, ¿no es cierto? Así es, Javier. Mire, tenemos que trabajar en una sola ley y aprobar por 2/3 en la Asamblea. Mire, Cámara de Senadores, desde la Comisión de Constitución hay una ley que está trabajada con la oposición y Cámara de Diputados tiene otra ley. Entendemos que también Creemos, bancada de Creemos tiene otro proyecto de ley, Comunidad Ciudadana tiene otro proyecto de ley, y esto se tiene que fusionar, se tiene que trabajar en esas mesas técnicas de trabajar en una sola ley, y esa ley obviamente tenemos que aprobar eh, en la Asamblea Legislativa, ¿no? Por 2/3. Entonces, imagínese que ahorita no están reanudando el diálogo para debatir, consensuar, discutir un sola ley para que podamos aprobar por 2/3 en la Asamblea Legislativa. Y posteriormente ya desde ahí saca la convocatoria para que se puedan presentar hombres y mujeres pruebas idóneas, meritocráticas, con experiencia, con conocimiento, y etcétera. Entonces, acá lo que yo veo es de que no hay voluntad política, pero son capísimos, Javier, capísimos de decir, bueno, el oficialismo no quiere, que quiere nombrar por decreto y etcétera, que realmente tergiversan, le mienten al pueblo boliviano. Y los que no quieran, para mí, y la preselección de candidatos, candidatas a los altos cargos como magistrados es la comunidad ciudadana y Creemos. Ellos no quieren porque no les importa pues el país, no les importa dar justicia, más al contrario, están perjudicando al pueblo boliviano. Entonces, acá lo que vemos son caprichos, vemos intransigencia de la oposición y ojalá puedan reflexionar y recapacitar y puedan debatir y dialogar, consensuar para una ley consolidada, una ley que realmente podamos aprobar entre oficialistas y la oposición para el país, ¿no? Así es, inclusive se tiene conocimiento de que ayer en horas de la tarde había un apresto de iniciar una sesión que esté dedicada también al tema de las elecciones judiciales, pero lamentablemente no se ha llegado a consenso. De todas maneras, es importante la instalación de las mesas técnicas. Bueno, no hay otro camino, ¿no es cierto?, que regirse a lo que establece la Constitución Política del Estado, pero los días que pasan se acortan el tiempo, lo que se ha impuesto o que se ha determinado desde el Tribunal Supremo Electoral. Día que pasa se hace más difícil. Entonces es importante llegar a consensos, a puntos de coincidencia, senadora. Así es, lo importante es que se pueda debatir, se pueda discutir, puede llegar en consensos y acuerdos que realmente es importante para dar esa esperanza al pueblo boliviano. Tú sabes que nosotros tenemos que cumplir la Constitución de preseleccionar a los mejores profesionales, idóneos, meritocráticos, con experiencia y con conocimiento en diferentes áreas. Entonces, cargos, y yo creo que acá lo que me preocupa es de que no hay voluntad política. Y yo, como estoy diciendo, debemos dejar de lado el color político. Aquí lo que nos interesa es la patria, al pueblo boliviano, que son más de 12 millones de habitantes. Ahí tenemos que dar esa justicia que está buscando el pueblo boliviano de las altas autoridades, porque todos los fallos van pues en consulta, en la revisión, en Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Agroambiental, el Consejo de Magistratura, que también tiene que realizar un trabajo de evaluación constante
de seleccionar a los jueces, los cargos que sean necesarias. Es un, es un, son cargos que realmente conforme a la Constitución nosotros tenemos que elegir, preseleccionar, ¿no? Entonces, posteriormente el Tribunal Supremo Electoral también tiene que reunirse con estas comisiones de trabajo para ver el tiempo y el cómo tiene que trabajarse aquello para que se pueda llevar elección de autoridades judiciales. Entonces, acá tiene que haber compromiso realmente con el pueblo boliviano y no solamente discurso de perjuicio, discurso de decir que no se va a dar, que no vamos a aprobar, que no hay voluntad política. Entonces son discursos mentirosos, son discursos que realmente no apoya a nada, a las mesas técnicas, a las mesas de trabajo, ni al diálogo, nada propuesta propositiva ni constructiva, más al contrario, solo escuchamos de la oposición crítica y crítica y crítica, ¿no? Entonces eso no me parece lo correcto, no me parece que la oposición esté pensando en favor del pueblo boliviano, más en contrario, a título personal piensan algunos de la oposición. Bien, senadora, tenemos conocimiento, sabemos de que se están agotando todas las instancias para poder viabilizar estas elecciones judiciales. Lamentablemente no está en ese camino, creemos, en Comunidad Ciudadana. Ha sido un gusto conversar con usted. La próxima invitación que le hagamos, ojalá haya noticias más alentadoras para el pueblo boliviano. Reiteramos, sabiendo del esfuerzo que se está realizando de parte de todos ustedes para las elecciones judiciales. Ha sido muy gentil, muy buenos días. Muchas gracias, Javier. Bueno, yo creo que tenemos que dar esa certeza al pueblo boliviano y esperemos que reanuden el diálogo lo más pronto posible para que se pueda trabajar en las mesas técnicas. Muchísimas gracias. Muy gentil, indudablemente no hay otro camino que cumplir la Constitución Política del Estado. Hemos conversado con la senadora Virginia Velasco.